realizamos las aclaraciones del cuestionario del tema número 2. El título del tema era la nueva Constitución Política y el periodo del Estado Plurinacional de Bolivia para los estudiantes de sexto de secundaria. La primera pregunta decía, explique sobre las elecciones del año 2005. Muy bien, sabemos que el año 2005 se realizaron las elecciones en donde gana el partido político Movimiento al Socialismo, encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera. Lo resaltante de esta victoria fue que este partido ganó con el 54% de los votos a nivel nacional. Y cabe aclarar que por primera vez después de 1960, un partido político ganaba unas elecciones en primera ronda con más del 50% de los votos. La pregunta 2 decía, mencione algunos actos administrativos del gobierno de Evo Morales. Aquí pueden mencionar 3, suficiente con 3. Tenemos algunos. Ahí tenemos, por ejemplo, superación de la pobreza, crecimiento de la clase media, menor desempleo, incremento del salario mínimo en favor de los trabajadores, distribución de los bonos, ejecución de proyectos, avances en educación. Son algunos avances de los actos administrativos del gobierno de Evo Morales. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasó el 2 de julio del 2006? A ver, esto es algo importante, dice, las elecciones, se realizó la elección de la Asamblea Constituyente. En esta elección gana el Movimiento al Socialismo con el 50,7% de los votos, para obtener junto a sus aliados 151 de los 255 asambleístas, ¿ya? Ese mismo día también se realiza el referéndum, donde el no a las autonomías se impone en 5 departamentos y el sí en 4, los cuales eran Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. 4, la pregunta 4 dice, ¿qué acontecimiento se suscitó en el año 2008? En el año 2008 el gobierno del Movimiento al Socialismo expulsa al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, ya acusándolo de conspirar contra su gobierno, ya, y de promover el golpe cívico prefectural. También va a expulsar a la Agencia Norteamericana contra el Narcotráfico, la DEA, y la Agencia de Cooperación y de Desarrollo, USAID. Entonces, el año 2008, el gobierno del Movimiento al Socialismo expulsa algunas instituciones estadounidenses de nuestro territorio. La pregunta 5 dice, ¿qué es la Asamblea Constituyente? Acá menciona, dice, la Asamblea Constituyente es una asamblea extraordinaria de los representantes elegidos por el pueblo, convocado para aprobar por primera vez en la historia una constitución. Entonces, la Asamblea Constituyente no es otra cosa que la elección de un grupo de personas quienes redactan y aprueban una constitución, ya sea por primera vez o cambiar, modificar totalmente una constitución política establecida en un territorio. La pregunta 6 dice, explique sobre la última Asamblea Constituyente de Bolivia. La última Asamblea Constituyente se instaló en la ciudad de Sucre el 6 de agosto del año 2006. Ya, esta asamblea estaba conformada por 255 asambleístas. Tenían el propósito de redactar una nueva constitución política del Estado. Esa nueva constitución es la que fue aprobada y promulgada, la que actualmente está vigente en nuestro territorio. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución Política del Estado? Justamente la Constitución
que la Asamblea instalada en el año 2006 promulgó. Dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizada y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Ya de este modo se van resolviendo varios aspectos que otras constituciones no tomaban en cuenta, y además de reconocer las autonomías como parte del sistema de gobierno. Entonces, sabemos que la constitución política no se puede modificar, no se puede mover. Entonces, son textuales las palabras que hemos mencionado. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política del Estado vigente de nuestro territorio. La pregunta 8 dice: mencione 2 fines esenciales del Estado. Aquí encontramos 5 fines. De estas 5 ustedes tienen que seleccionar solamente 2. Una, constituir una sociedad justa y armoniosa. Otra, garantizar el bienestar de toda la sociedad boliviana. La siguiente, reafirmar y consolidar la unidad del país. La siguiente, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Y también tenemos garantizar el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Entonces, de estos 5 fines esenciales del Estado implementados en la Constitución Política del Estado, ustedes tienen que escoger 2 como respuesta al cuestionario. La siguiente, ¿cuál es la estructura y organización funcional del Estado? Dice: el Estado es la organización política, social, jurídica de una sociedad, es decir, es el ejercicio y organización del poder público en un determinado territorio con división de poderes. En el caso boliviano se rige por la plurinacionalidad como conformación múltiple de la unidad política de la población. Entonces, es la estructura y organización funcional de un Estado. Es como funciona un Estado. La 10, mencione cuántos y cuáles son los órganos del Estado. Eso sabemos. Los órganos del Estado son 4. Órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Cada uno de manera independiente, funciona de manera independiente. La siguiente, ¿cuál es la conformación de la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados es parte del órgano legislativo y está conformada por 130 miembros a nivel departamental. La mitad son elegidos en circunscripciones uninominales y la otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales. Entonces, es la población la que va a elegir a estos 130 miembros al momento de depositar su voto en la elección de presidente y vicepresidente. La 12. ¿Cuál es la composición y atribución del órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado y los ministros. A ver, la atribución. El órgano ejecutivo tiene la atribución de promulgar las leyes, de implementar políticas de Estado para mejorar la condición de vida de las y los bolivianos. Y por último, la 13. ¿Cómo está compuesto el órgano plurinacional electoral? El órgano plurinacional electoral está compuesto por los siguientes. Primero está el Tribunal Supremo Electoral, luego tribunales departamentales electorales, luego juzgados electorales, seguidamente están los jurados de mesa de sufragio y por último están los notarios electorales. Esa es la composición del órgano plurinacional electoral o el órgano electoral. Entonces, ese es la explicación, aclaración del cuestionario del tema número 2. Espero que esté claro, jóvenes señoritas, y muchas gracias.